Infancia en Carolina del Norte. Para entender la magnitud de lo que Michael Jordan llegó a representar en el deporte y en la cultura popular, es importante regresar al principio, a esos días en que nadie imaginaba que aquel niño de Wilmington, Carolina del Norte, se convertiría en un símbolo global. La historia comienza en un entorno familiar modesto, en un barrio tranquilo donde la vida giraba alrededor de la escuela, la iglesia y el juego en la calle. Michael nació el 17 de febrero de 1963, en Brooklyn, Nueva York, pero la familia Jordan pronto decidió mudarse a Carolina del Norte en busca de una vida más estable, un lugar donde criar a sus hijos lejos de las tensiones de la gran ciudad. Esa decisión cambiaría para siempre la historia del baloncesto. Desde pequeño, Michael mostró un carácter inquieto, siempre lleno de energía y con una curiosidad que parecía no agotarse nunca. Sus padres, James y Deloris, fueron fundamentales en su desarrollo. Su padre era un hombre trabajador que le enseñó a arreglar cosas, a valorar el esfuerzo manual y a desarrollar una ética de trabajo constante. Su madre, una figura cariñosa pero firme, le inculcó la importancia de la educación, el respeto y la responsabilidad. En casa no había espacio para la mediocridad. Si algo se empezaba, había que terminarlo. Si algo se hacía, había que hacerlo bien. Ese ambiente marcó profundamente a Michael y moldeó la mentalidad competitiva que más adelante lo convertiría en una fuerza imparable. El hogar de los Jordan era también un lugar de competencia permanente. Michael tenía 4 hermanos y hermanas, y cada uno buscaba destacar en algo. Los juegos en el patio trasero eran auténticas batallas, especialmente con su hermano Larry, que era mayor y físicamente más fuerte. Esos enfrentamientos no eran simples pasatiempos, eran verdaderas lecciones de carácter. Cada derrota dolía, cada victoria se celebraba como si fuera un campeonato. En esas canchas improvisadas, Michael aprendió a pelear por cada punto, a no rendirse cuando estaba abajo en el marcador y a encontrar satisfacción en mejorar cada día un poco más. Si quería ganar, tenía que trabajar más duro que su hermano, y eso lo impulsó a entrenar y a perfeccionar sus movimientos, incluso antes de pensar en jugar de forma competitiva. Durante su infancia, Michael no era aún el chico más alto del vecindario, ni el que destacaba de inmediato por su talento. De hecho, practicaba varios deportes: béisbol, fútbol americano y baloncesto. El deporte era una forma de canalizar su energía y de conectar con sus amigos, pero no era todavía el sueño de su vida. El béisbol, de hecho, fue su primera pasión, y su padre lo animaba constantemente a seguir por ese camino. Sin embargo, poco a poco el baloncesto comenzó a ganar terreno en su corazón. Había algo en ese juego que lo fascinaba: la idea de que, con esfuerzo, podía controlar el destino del partido, que podía marcar la diferencia en cualquier momento con una jugada espectacular. El pequeño Michael no era ajeno a los desafíos fuera de la cancha. Crecer en Carolina del Norte en la década de los 70 significaba convivir con tensiones sociales y raciales que aún estaban presentes en la vida diaria. Aunque la familia Jordan fomentaba el respeto y la convivencia, Michael experimentó de primera mano situaciones que le enseñaron a ser resiliente, a mantener la cabeza en alto y a no dejar que los prejuicios lo definieran. Cada obstáculo se convertía en una razón más para demostrar que podía ir más allá de lo que otros esperaban de él. En la escuela primaria, Michael era conocido por su energía inagotable y su espíritu competitivo. Le gustaba destacar en clase y en el recreo. Siempre buscaba ser el más rápido en las carreras o el que lograba encestar desde más lejos. Era un niño que no soportaba perder, y aunque eso le traía problemas de vez en cuando,
también le enseñaba a manejar la frustración. Sus profesores solían decir que tenía un potencial enorme, pero que debía aprender a canalizar su intensidad, algo que con el tiempo logró convertir en una de sus mayores fortalezas. La relación con su padre fue uno de los pilares más importantes de su vida. James Jordan veía en Michael un reflejo de su propio espíritu competitivo y lo retaba constantemente a superarse. Ya fuera enseñándole a reparar el motor de un coche o lanzando tiros en el patio trasero, las lecciones de su padre siempre tenían un mismo mensaje: hazlo lo mejor que puedas. Esta filosofía se convirtió en la brújula de Michael. No se trataba solo de jugar, sino de jugar con excelencia. Durante los veranos, Michael pasaba largas horas al aire libre, perfeccionando sus habilidades, saltando, corriendo y soñando. Era un niño que no se conformaba con hacer las cosas una vez. Necesitaba repetirlas hasta que salieran perfectas. Esa obsesión por mejorar era evidente incluso en actividades cotidianas. Si aprendía un nuevo truco en la bicicleta, lo practicaba una y otra vez hasta dominarlo. Si fallaba un tiro, no se iba a casa hasta meter 10 seguidos. Esa actitud, que podría parecer exagerada en un niño, fue lo que más adelante le permitió desarrollar una mentalidad de entrenamiento implacable. Con el paso de los años, Michael comenzó a llamar la atención de sus amigos y vecinos. Su velocidad, su agilidad y su capacidad para improvisar jugadas creativas en el juego de calle lo hacían cada vez más popular. Sin embargo, aún estaba lejos de ser el joven alto y atlético que dominaría las canchas de la secundaria. Todavía estaba creciendo, todavía estaba encontrando su camino, pero el fuego interno que lo impulsaba ya estaba allí, ardiendo con fuerza. Así, mientras la década de los 70 llegaba a su fin, el niño que corría descalzo por el patio trasero se estaba convirtiendo en un adolescente que soñaba con algo más grande. Las lecciones de su familia, los duelos contra su hermano y las largas tardes lanzando al aro habían sembrado en él una semilla que pronto comenzaría a dar frutos. La historia estaba apenas comenzando, y el siguiente gran desafío lo esperaba en la secundaria, donde enfrentaría el primer gran golpe de su vida deportiva, uno que cambiaría para siempre su forma de ver el juego y lo llevaría a trabajar más duro que nunca. La adolescencia y la primera gran derrota. Cuando Michael Jordan entró en la adolescencia, ya llevaba en su interior ese fuego competitivo que se había encendido en el patio trasero de su casa, pero aún quedaba mucho camino por recorrer para transformarse en el jugador que el mundo conocería. La secundaria fue la etapa en la que comenzó a descubrir de verdad el baloncesto organizado, donde aprendió que el talento natural no era suficiente y que la disciplina, la constancia y la capacidad de soportar las derrotas eran las que definían el destino de un atleta. Al llegar a Laney High School, Jordan no era el chico más alto del grupo, ni el que llamaba más la atención a primera vista. Tenía habilidad, sí, y una energía desbordante, pero le faltaba estatura y musculatura para imponerse frente a otros jóvenes que ya parecían listos para competir a otro nivel. Sin embargo, esa desventaja física no apagaba sus ganas de destacar. Día tras día se quedaba en la cancha después de los entrenamientos, lanzando una y otra vez, buscando que cada tiro fuera mejor que el anterior. Todavía no estaba en el radar de los grandes reclutadores, pero su ambición ya estaba muy por encima de su edad. El momento que marcaría para siempre su historia llegó cuando intentó entrar en el equipo universitario junior de su secundaria y no fue seleccionado. Para cualquier adolescente, que te digan que no eres lo bastante bueno para formar parte de un equipo es un golpe difícil de asimilar. Para Michael, fue un verdadero terremoto emocional. Recibió la noticia de que su mejor amigo, Leroy Smith, sí había quedado en el equipo,
mientras que él tendría que conformarse con ver los partidos desde las gradas. No era solo que no lo habían elegido, era que alguien cercano a él había logrado lo que él deseaba con todas sus fuerzas. La escena de ese día se ha contado miles de veces, pero lo que pocas veces se dice es lo que ocurrió después, en la intimidad de su casa, cuando Jordan se encerró en su habitación y lloró durante horas. Esa tristeza fue el punto de quiebre que lo impulsó a trabajar con una intensidad que pocos adolescentes serían capaces de sostener. Cada mañana se levantaba antes de ir a clases para entrenar. Pasaba las tardes lanzando cientos de tiros y perfeccionando sus movimientos. No se conformaba con repetir. Buscaba mejorar en cada sesión, exigirse un poco más, convertir el dolor en combustible. Ese año fue decisivo, porque no solo creció en habilidad, sino también físicamente. Dio un estirón que lo hizo más alto y empezó a desarrollar una complexión atlética que lo acercaba al jugador que terminaría siendo. Cuando finalmente tuvo otra oportunidad, ya no era el mismo chico. Había ganado fuerza, confianza y una mentalidad a prueba de cualquier obstáculo. No se trataba únicamente de demostrar que podía estar en el equipo, se trataba de demostrar que podía ser el mejor en él. El entrenador de Laney High School quedó impresionado con la transformación de Jordan, no solo en lo físico, sino en la manera en que lideraba al resto de sus compañeros. Michael se convirtió en el motor del equipo, en el que empujaba a los demás a entrenar más duro y a no conformarse con las victorias fáciles. Era evidente que no jugaba solo para divertirse, jugaba para dejar una huella, para hacer que cada partido tuviera un significado. Su intensidad era tal que a veces podía parecer excesiva para sus compañeros, pero al mismo tiempo era contagiosa. Durante sus últimos años de secundaria, Jordan comenzó a ser reconocido por su capacidad para anotar en momentos clave y por su espíritu indomable. Empezó a recibir invitaciones para campamentos de verano y torneos donde podía medir su talento contra los mejores jóvenes del estado. Allí, su nombre empezó a sonar en las conversaciones de entrenadores universitarios, que lo veían como un prospecto interesante. Cada encuentro era una oportunidad para demostrar que su exclusión inicial había sido un error que no se repetiría jamás. La adolescencia de Jordan fue un proceso de aprendizaje constante, en el que descubrió que la derrota podía ser una maestra tan valiosa como la victoria. La herida de haber sido dejado fuera del equipo lo había obligado a redefinirse, a encontrar un propósito más grande que el simple hecho de jugar. Fue en esa etapa cuando desarrolló la mentalidad que lo acompañaría durante toda su carrera. La idea de que no se trataba de ganar una vez, sino de ganar siempre, de mantenerse en la cima una vez que llegara a ella. Esta parte de su vida es crucial porque explica por qué, en el futuro, sería tan implacable con sus rivales, tan obsesivo con su preparación y tan exigente con sus compañeros de equipo. No se trataba de arrogancia, sino de una promesa personal que había hecho aquel día que no fue elegido. Nunca más permitiría que alguien lo superara por falta de esfuerzo. La adolescencia fue el laboratorio en el que Michael Jordan comenzó a moldear al campeón. Allí aprendió a tolerar el dolor del fracaso, a transformar la frustración en energía creativa y a convertir cada día de entrenamiento en una oportunidad para acercarse a la excelencia. La historia de un joven al que le dijeron que no era lo bastante bueno se estaba transformando en la leyenda de un jugador que jamás volvería a escuchar un no sin convertirlo en un desafío. El camino hacia el estrellato apenas estaba tomando forma y la etapa universitaria lo esperaba con retos aún mayores, en un escenario en el que los focos serían más intensos y la presión mucho más grande. Brillo universitario en North Carolina. Cuando Michael Jordan llegó a la Universidad de North Carolina,
Ya era un joven que había transformado la decepción de la secundaria en una determinación inquebrantable. Sin embargo, su llegada al baloncesto universitario no era la coronación de un sueño, sino el comienzo de un desafío mucho mayor. Entrar a un programa de élite como el de los Tar Heels significaba enfrentarse a un nivel de exigencia que no conocía, medirse con compañeros que habían sido estrellas en sus propias ciudades y aprender a funcionar dentro de un sistema que valoraba el orden y la disciplina táctica por encima del individualismo. El entrenador Dean Smith era una leyenda viva del baloncesto universitario. Un hombre que creía profundamente en la importancia de moldear el carácter de sus jugadores, además de mejorar su técnica. Para Jordan, que venía de ser el chico que siempre quería el balón, esta fue una lección crucial. Smith le enseñó a ver el juego de una manera más amplia, a entender los movimientos sin balón, la importancia de la defensa y el valor de confiar en sus compañeros. Al principio, Michael tuvo que frenar su instinto de querer resolverlo todo por sí mismo, pero poco a poco comprendió que esa paciencia era parte del aprendizaje que necesitaba para convertirse en un jugador completo. Durante su primer año, Jordan empezó a ganarse minutos de juego, aunque todavía era un novato entre gigantes. Su talento era evidente, pero lo que realmente llamaba la atención era su ética de trabajo. No se conformaba con lo que hacía en los entrenamientos, sino que buscaba perfeccionarse después de que las luces del gimnasio se apagaban. Pasaba horas lanzando tiros desde las esquinas, practicando su mecánica una y otra vez hasta que se volvía natural. Esa obsesión por mejorar, sumada a su capacidad de absorber las enseñanzas de Smith, hicieron que su desarrollo fuera vertiginoso. El momento que cambiaría su vida llegó en la temporada de 1982, durante el Campeonato Nacional de la NCAA. Los Tar Heels se enfrentaron a Georgetown en una final de infarto. El marcador estaba ajustado y los segundos finales definían todo. A pesar de ser un estudiante de primer año, Michael estaba en la cancha en el momento más importante del partido. El balón le llegó en la esquina izquierda y, sin dudarlo, lanzó un tiro que entró limpio. Esa canasta le dio la ventaja definitiva a North Carolina y selló el campeonato. En ese instante, Michael Jordan pasó de ser una joven promesa a convertirse en un nombre conocido en todo el país. Esa jugada fue más que un punto decisivo. Fue la validación de todo el esfuerzo que había hecho desde que lo dejaron fuera del equipo en la secundaria. Fue la prueba de que podía brillar en el escenario más grande, bajo la presión más intensa, y que no le temblaba la mano en los momentos críticos. Desde ese día, la confianza en sí mismo alcanzó otro nivel. En los años siguientes, Jordan se consolidó como la estrella del equipo. Cada temporada aumentaba sus promedios de puntos y su presencia en la cancha era cada vez más dominante. Su agilidad, su capacidad para atacar el aro y su instinto defensivo lo convirtieron en un jugador temido por sus rivales. Pero más allá de las estadísticas, lo que lo hacía especial era su hambre de ganar, su capacidad para arrastrar al resto del equipo a un nivel superior. Dean Smith siguió siendo una influencia fundamental. Bajo su guía, Jordan aprendió que el talento sin control podía ser un arma de doble filo y que la verdadera grandeza consistía en elevar a los demás. Smith lo retaba constantemente, lo corregía en los detalles más pequeños, le pedía que pensara antes de actuar. Esa relación, basada en respeto y exigencia, ayudó a que Michael madurara como jugador y como persona. En su último año universitario, Jordan ya era considerado uno de los mejores jugadores de la nación. Su estilo de juego comenzaba a atraer la atención de los cazatalentos de la NBA y de las marcas deportivas. Su personalidad carismática, combinada con su intensidad en la cancha, lo convertía en alguien que trascendía el deporte universitario.
La idea de que podía convertirse en un fenómeno a nivel profesional ya no era una fantasía, sino una expectativa. La etapa universitaria fue decisiva en su historia porque le dio estructura a su talento. Allí aprendió que el baloncesto es un juego colectivo, que la gloria individual es más dulce cuando se comparte y que la preparación mental es tan importante como la física. La canasta que le dio el campeonato en 1982 fue el preludio de lo que vendría después. Un jugador que parecía estar hecho para los momentos decisivos. Al terminar su ciclo universitario, Michael Jordan estaba listo para el siguiente paso. La NBA lo esperaba, y con ella un escenario mucho más grande, donde cada partido sería observado por millones de personas y cada jugada sería analizada al detalle. El joven que había llorado en su habitación tras ser rechazado en la secundaria estaba a punto de convertirse en una de las figuras más importantes del deporte mundial. El draft y el impacto inmediato. En 1984, Michael Jordan dejó atrás su etapa universitaria y dio el salto definitivo hacia el profesionalismo. La NBA era un universo mucho más exigente que cualquier cosa que hubiera enfrentado hasta entonces. Un escenario en el que cada noche significaba enfrentarse a los mejores del mundo y en el que cualquier debilidad quedaba expuesta al instante. Para muchos jóvenes jugadores, el primer año era una prueba de resistencia, un proceso de adaptación que podía tardar temporadas enteras. Para Jordan, en cambio, fue el momento en que el planeta entero descubrió que estaba ante un competidor diferente, alguien que parecía destinado a cambiar el juego. El draft de 1984 es recordado como uno de los más talentosos de la historia. En el primer lugar fue elegido Hakeem Olajuwon por los Houston Rockets y en el segundo Sam Bowie por los Portland Trail Blazers. Una decisión que el tiempo transformaría en uno de los mayores ¿qué habría pasado si? De la NBA. Con la tercera elección, los Chicago Bulls tomaron a Michael Jordan. Un movimiento que cambiaría no solo la historia de la franquicia, sino de toda la liga. En aquel momento, los Bulls no eran el equipo dominante que el mundo conocería años después. Estaban lejos de ser una potencia. Las gradas no siempre se llenaban. El equipo luchaba por ganar partidos y el entusiasmo de los fanáticos era tibio. La llegada de Jordan encendió una chispa que pronto se convertiría en un incendio. Desde el primer día, Michael mostró que no había llegado para aprender de a poco, sino para liderar. Su impacto fue inmediato. Cada vez que tocaba el balón, parecía que algo emocionante estaba a punto de ocurrir. Su explosividad para atacar el aro, su capacidad para elevarse por encima de los rivales y su determinación feroz para ganar cautivaron a los fanáticos de Chicago. Los estadios comenzaron a llenarse. La gente acudía solo para verlo jugar y pronto se convirtió en el rostro de la franquicia. Su temporada de novato fue espectacular. Promedió más de 28 puntos por partido, algo impensable para un jugador que recién llegaba a la liga, y fue elegido para el All-Star Game, donde compartió escenario con figuras consagradas como Magic Johnson, Larry Bird, Julius Erving y Kareem Abdul-Jabbar. No era simplemente un jugador prometedor, era una estrella en ascenso que ya competía de igual a igual con las leyendas del momento. La prensa comenzó a llamarlo Air Jordan, un apodo que se haría inmortal gracias a su habilidad para volar hacia el aro y convertir jugadas que parecían desobedecer la gravedad. Cada noche, Jordan ofrecía un espectáculo. Saltos acrobáticos, volcadas espectaculares y tiros imposibles que caían suavemente en la red. Su estilo era diferente al de cualquier otro jugador de la época. La NBA de entonces era física, dura, a veces lenta, pero él traía algo fresco, una energía que hacía que los partidos de Chicago fueran un evento imperdible.
La gente comenzaba a sintonizar los juegos de los Bulls para verlo, aunque el equipo aún no estuviera entre los mejores de la liga. El impacto de Michael no se limitaba a la cancha. Fuera de ella, comenzó a atraer la atención de las marcas y del público joven, que encontraba en él a alguien con quien identificarse. Su sonrisa, su carisma y su manera de enfrentar cada partido como si fuera el último, lo convirtieron rápidamente en un ídolo. Fue en esa época cuando firmó su contrato con Nike y comenzó la historia de las Air Jordan, zapatillas que marcaron un antes y un después en la cultura deportiva y que hoy siguen siendo un fenómeno global. Pero aunque el brillo de su talento era innegable, Jordan no estaba satisfecho. Los Bulls seguían siendo un equipo en construcción y las derrotas le dolían profundamente. Cada eliminación, cada noche en que el equipo no podía competir al máximo nivel, era para él una herida que lo impulsaba a entrenar más duro. Sabía que estaba destinado a ganar campeonatos, y su objetivo no era ser solo un gran anotador, sino un campeón que pudiera llevar a su equipo a la cima. Su ética de trabajo comenzó a convertirse en leyenda. Mientras otros jugadores podían relajarse después de los partidos, él buscaba mejorar, perfeccionar cada aspecto de su juego, desde la defensa hasta la mecánica de tiro. Esa obsesión por el detalle pronto empezaría a contagiar a sus compañeros, aunque no todos estaban listos para seguir su ritmo. El primer año de Michael Jordan en la NBA fue una especie de presentación en sociedad. No era el capítulo definitivo de su carrera, pero sí la demostración de que el baloncesto estaba entrando en una nueva era. Los Bulls habían encontrado a su líder, los fanáticos tenían a su héroe, y la liga veía cómo un joven de Carolina del Norte se convertía en la atracción principal. Aquella primera temporada dejó claro que el futuro de la franquicia pasaba por sus manos. Sin embargo, los años siguientes serían un verdadero campo de batalla. Para llegar a la cima, Jordan tendría que enfrentar rivales duros, caídas dolorosas y momentos de frustración que pondrían a prueba su carácter. El obstáculo de las primeras derrotas. El fulgurante ascenso de Michael Jordan en sus primeros años en la NBA hizo pensar a muchos que el éxito supremo sería cuestión de tiempo. Su impacto en la liga había sido tan inmediato que parecía inevitable que los campeonatos llegaran pronto, pero la realidad fue muy distinta. El baloncesto profesional es un terreno de prueba implacable y, en la segunda mitad de los años 80, la conferencia este estaba llena de equipos duros, experimentados y físicamente intimidantes. Los Chicago Bulls eran un equipo joven, talentoso, pero todavía en construcción, y Jordan tuvo que aprender que el camino a la gloria no sería recto, sino un proceso doloroso en el que las derrotas serían tan importantes como las victorias. Durante varias temporadas consecutivas, el principal muro que se levantó frente a los Bulls fueron los Detroit Pistons, conocidos como los Bad Boys por su estilo de juego agresivo y físico. Dirigidos por Chuck Daly, los Pistons eran un equipo construido para desgastar a sus rivales, con defensores implacables como Bill Laimbeer, Dennis Rodman y Joe Dumars, que convertían cada partido en una batalla de contacto constante. Detroit no solo buscaba ganar, buscaba dominar mentalmente a sus oponentes, llevarlos al límite, sacarlos de su ritmo y obligarlos a jugar en condiciones de incomodidad extrema. Para Jordan, estos enfrentamientos fueron un choque de realidad. En la temporada regular, Chicago mostraba progreso, pero al llegar los playoffs, se encontraba una y otra vez con el muro de Detroit. Los Pistons diseñaron las famosas Jordan Rules, un plan defensivo creado específicamente para limitar su impacto. Consistía en golpearlo cada vez que entrara a la pintura, doblarle la marca, empujarlo a las esquinas y obligarlo a soltar el balón. La estrategia funcionó en más de una ocasión,
llevando a Chicago a dolorosas eliminaciones que dejaban a Jordan frustrado y exhausto. El impacto psicológico de esas derrotas fue profundo. Para alguien que había construido su identidad en torno a superar obstáculos, perder de manera repetida ante el mismo rival se convirtió en una herida que ardía cada verano. Pero en lugar de quebrarlo, ese dolor se convirtió en la motivación que lo llevaría a reinventarse. Jordan comprendió que el talento individual no era suficiente para derribar a un equipo tan disciplinado y colectivo como Detroit, y que si quería llegar a la cima debía fortalecer su cuerpo, su mente y su liderazgo. Ese fue el momento en que decidió someterse a un régimen físico mucho más exigente. Durante el verano, comenzó a trabajar incansablemente en el gimnasio, agregando músculo y resistencia para poder soportar el castigo físico de los Pistons. No se trataba solo de aumentar su fuerza, sino de prepararse para recibir golpes sin perder efectividad. Cada sesión de entrenamiento era una especie de revancha anticipada. Cada repetición de pesas, cada sprint, era un recordatorio de las eliminaciones pasadas y una promesa de que la próxima vez sería diferente. El proceso de transformación no fue únicamente físico. Jordan también entendió que necesitaba rodearse de compañeros que compartieran su hambre de victoria. El equipo comenzó a reestructurarse, añadiendo piezas importantes como Horace Grant y Scottie Pippen, quienes se convertirían en pilares fundamentales de los futuros campeonatos. Michael, por su parte, empezó a ceder más espacio para que sus compañeros crecieran, comprendiendo que para ganar títulos necesitaba confiar en ellos en los momentos críticos. Cada enfrentamiento con los Pistons se convirtió en una prueba de carácter, una guerra de desgaste que obligaba a los Bulls a evolucionar. En 1988 y 1989, Chicago quedó eliminado en series muy disputadas, y aunque la frustración era inmensa, esas derrotas forjaban la dureza que el equipo necesitaba para convertirse en un campeón. Jordan aprendió a mantener la calma en medio del caos, a no dejar que la rabia por el juego físico de Detroit lo sacara de concentración y a liderar con el ejemplo para que sus compañeros hicieran lo mismo. Con el tiempo, este periodo se convirtió en el corazón de su leyenda. Las imágenes de Jordan siendo derribado en la pintura, levantándose una y otra vez y regresando para atacar sin miedo, transmitían un mensaje claro. Podían golpearlo, pero no podían detenerlo. Los fanáticos veían en él no solo a un gran anotador, sino a un guerrero que se negaba a rendirse, que estaba dispuesto a pagar el precio para alcanzar la cima. Finalmente, ese proceso de maduración comenzó a dar frutos. A comienzos de la década de los 90, los Bulls llegaron a los playoffs con un equipo más sólido, más fuerte y más experimentado. Cuando volvieron a encontrarse con los Pistons, la historia empezó a cambiar. Ya no eran los mismos jóvenes que habían sido intimidados en años anteriores. Ahora respondían con dureza, mantenían la compostura y ejecutaban su plan de juego con precisión. Jordan estaba en su mejor momento físico y mental, y sus compañeros se habían convertido en verdaderos escuderos. Las derrotas de los años anteriores habían cumplido su propósito. Habían convertido a Chicago en un equipo temible, capaz de soportar la presión y de responder a los golpes con juego inteligente. La paciencia, el sacrificio y el trabajo invisible en el gimnasio habían hecho efecto. Jordan ya no era únicamente el jugador más espectacular de la liga. Era el líder de un grupo preparado para iniciar una dinastía. Ese tránsito por el dolor y la frustración fue fundamental para que el éxito posterior tuviera sentido. Cada caída había sido una lección y cada eliminación una oportunidad para crecer. Así, cuando finalmente llegó el momento de superar a los Pistons, la victoria tuvo un significado mucho más profundo. No era solo el pase a la siguiente ronda,
era el cierre de un ciclo de sufrimiento que había comenzado años atrás. Con Detroit superado, el camino estaba despejado para la conquista del primer campeonato. La historia de los Bulls entraría en una nueva etapa, la etapa de la gloria, en la que Michael Jordan y su equipo marcarían una era en la NBA. La era de los 3 primeros títulos. Cuando los Chicago Bulls finalmente lograron superar a los Detroit Pistons, no fue simplemente una victoria deportiva, fue una liberación emocional para Michael Jordan y para toda la ciudad de Chicago. La barrera que había frenado sus sueños durante años había caído, y con ella nació un equipo que estaba listo para tomar el control de la NBA. Lo que vino después fue un período de dominio absoluto que marcaría el inicio de una de las dinastías más recordadas de la historia del deporte. La llegada de Phil Jackson al puesto de entrenador principal fue un factor determinante en esta transformación. Jackson, con su mentalidad serena y su enfoque casi filosófico del baloncesto, consiguió que Jordan y el resto del equipo abrazaran un estilo de juego más colectivo. Bajo su dirección, el famoso triángulo ofensivo se convirtió en la base del ataque de los Bulls. Esta estrategia, diseñada por Tex Winter, buscaba generar espacios a través del movimiento constante del balón y de los jugadores, obligando a la defensa rival a reaccionar sin descanso. Para Jordan, acostumbrado a cargar con el peso ofensivo en solitario, fue un proceso de adaptación, pero poco a poco entendió que este sistema no le quitaba protagonismo, sino que lo potenciaba. Con Scottie Pippen en plena madurez, Horace Grant consolidado en el juego interior y un grupo de especialistas que cumplían roles claves, Chicago se convirtió en una máquina casi imposible de detener. Jordan seguía siendo el eje de todo, pero ahora tenía compañeros que podían responder en momentos cruciales, lo que lo liberaba de la presión de tener que decidir cada posesión. Esa combinación de talento individual y estructura colectiva llevó a los Bulls a su primera final de la NBA en 1991, donde se enfrentaron a los poderosos Los Angeles Lakers de Magic Johnson. Aquella serie fue histórica. Los Lakers llegaban con toda la experiencia de una franquicia acostumbrada a las finales. Pero los Bulls, impulsados por un Jordan en estado de gracia, impusieron su ritmo tras un primer tropiezo. En el segundo juego de la serie, Michael protagonizó una de las jugadas más icónicas de su carrera, el famoso cambio de mano en el aire, una muestra de habilidad y creatividad que dejó boquiabiertos a los fanáticos y que simbolizó el traspaso del trono de la NBA de Magic a Jordan. Chicago ganó el campeonato en 5 juegos, y la imagen de Michael abrazado a su primer trofeo de campeón, llorando en el vestuario, se convirtió en un símbolo de sacrificio y recompensa. Pero ese fue solo el comienzo. En 1992, los Bulls volvieron a dominar la liga, esta vez enfrentando a los Portland Trail Blazers en las finales. Jordan demostró que lo suyo no había sido casualidad. En el primer partido de esa serie, anotó 6 triples en la primera mitad y tras el último, hizo el célebre gesto de encogerse de hombros, como diciendo que ni él podía creer lo que estaba haciendo. Los Bulls se consagraron campeones por segundo año consecutivo, algo que solo las grandes dinastías habían logrado. El tercer título llegó en 1993, tras una serie muy disputada contra los Phoenix Suns de Charles Barkley, el jugador más valioso de esa temporada. Jordan fue imparable. Promedió más de 40 puntos por partido en aquellas finales, imponiéndose incluso en los momentos en que parecía agotado. Chicago cerró la serie en el sexto partido, con un tiro ganador de John Paxson que selló el primer three-peat de la franquicia. Jordan, extenuado, se sentó en el vestuario tras el triunfo y permaneció en silencio por largo rato, como si entendiera que acababa de llegar a un punto culminante de su carrera.
El impacto de esta era fue mucho más allá de las canchas. Michael Jordan se convirtió en un fenómeno cultural global. Las zapatillas Air Jordan se transformaron en un objeto de deseo en todos los rincones del planeta. Su número 23 empezó a verse en las calles de diferentes países, y los niños en cualquier parte del mundo querían ser como Mike. Su imagen aparecía en comerciales, en revistas, en televisión. Era un ícono que trascendía el baloncesto y que representaba la excelencia deportiva en su máxima expresión. Chicago se convirtió en el epicentro del baloncesto mundial, y cada visita de los Bulls a otra ciudad era un espectáculo. Los estadios se llenaban solo para ver a Jordan. La televisión multiplicaba las transmisiones de sus partidos, y la NBA aprovechó su figura para expandir su presencia internacional. En este período, el baloncesto dejó de ser un deporte principalmente estadounidense para convertirse en un fenómeno global, en gran parte gracias al magnetismo de Michael. Sin embargo, el precio del éxito era alto. La presión de ganar año tras año comenzaba a pesar en el cuerpo y en la mente de Jordan. Las defensas rivales se volvían más agresivas. Los medios de comunicación seguían cada uno de sus movimientos, y su vida privada prácticamente dejó de existir. Aún así, mantenía la concentración y seguía rindiendo al más alto nivel, como si el cansancio fuera un combustible adicional. Este primer ciclo de títulos consolidó su legado como uno de los más grandes de todos los tiempos, pero también lo dejó frente a una encrucijada personal. La intensidad con la que vivía cada temporada empezaba a pasar factura y, en el verano de 1993, ocurriría un acontecimiento trágico que lo haría replantearse su futuro en el deporte. El retiro y el sueño del béisbol. El verano de 1993 debería haber sido el más feliz en la vida de Michael Jordan. Había alcanzado la cima de su deporte. Había ganado 3 campeonatos consecutivos y era, sin discusión, el mejor jugador del planeta. Sin embargo, en medio de ese éxito absoluto, el destino le tenía preparada la prueba más dura de su vida personal. En julio de ese año, su padre, James Jordan, fue asesinado en un asalto mientras dormía en su coche, un hecho que sacudió por completo a Michael y a toda su familia. La noticia lo golpeó como un rayo, dejándolo sin aire, sumido en una tristeza profunda de la que parecía imposible salir. Para Michael, su padre era algo más que una figura paternal. Había sido su guía, su amigo, su primer entrenador y su mayor motivador. James era la persona que siempre lo alentaba a dar lo mejor de sí mismo, el que lo había acompañado en cada paso de su carrera, el que lo había ayudado a construir la mentalidad que lo llevó a la grandeza. Su ausencia creó un vacío imposible de llenar. En el vestuario tras el tercer campeonato, James había estado allí, celebrando con él, compartiendo ese momento histórico. Ahora, de repente, ya no estaba. El dolor fue tan grande que Jordan comenzó a sentir que el baloncesto ya no le ofrecía la misma alegría. La NBA se había convertido en un torbellino de expectativas, presión mediática y compromisos comerciales. Cada noche había que ganar. Cada día había que estar en la portada de los periódicos. Cada paso era seguido por cámaras y micrófonos. La muerte de su padre lo obligó a detenerse y preguntarse si quería seguir viviendo de esa manera, si tenía sentido seguir compitiendo cuando la persona con la que más deseaba compartir sus logros ya no estaba para verlo. En octubre de 1993, Michael Jordan sorprendió al mundo al anunciar su retiro del baloncesto. La noticia cayó como un terremoto en el deporte, dejando a los fanáticos y a los medios sin palabras. Muchos se preguntaban cómo era posible que un jugador en la cima de su carrera, con solo 30 años de edad y aparentemente mucho por ganar,
decidiera dejarlo todo. Pero para él, esa decisión no fue impulsiva, sino el resultado de un proceso interno de duelo, de búsqueda personal. Necesitaba alejarse del juego para reencontrarse consigo mismo. Lejos de desaparecer del ojo público, Jordan eligió perseguir un sueño que había compartido con su padre desde niño: jugar béisbol profesional. Firmó un contrato con la organización de los Chicago White Sox y se unió a su equipo filial en las ligas menores, los Birmingham Barons. El cambio fue radical. Pasó de estadios repletos en la NBA a pequeños parques de béisbol en ciudades del sur, de un deporte en el que era el mejor del mundo a otro en el que debía empezar desde cero. Para muchos, aquella decisión fue un capricho, pero para Michael fue un acto de amor hacia la memoria de su padre y un desafío personal. El béisbol era el deporte que James Jordan siempre había soñado que su hijo practicara de manera profesional. Cada vez que Michael se ponía el uniforme, sentía que estaba honrando esa conexión especial, aunque el camino estuviera lleno de dificultades. Su temporada en Birmingham fue intensa. La prensa lo seguía a todas partes. Cada turno al bate era analizado como si se tratara de una final de campeonato. Sus primeros partidos fueron duros, con más ponches que imparables, pero poco a poco comenzó a mejorar, mostrando progresos que sorprendieron incluso a algunos especialistas. Jordan entrenaba con la misma dedicación con la que había forjado su leyenda en la NBA. Llegaba temprano, practicaba durante horas, estudiaba videos de lanzadores rivales y buscaba perfeccionar cada detalle de su swing. Aunque nunca alcanzó el nivel para llegar a las grandes ligas, su paso por el béisbol no fue un fracaso. De hecho, demostró que tenía la disciplina y la capacidad atlética para competir en un deporte totalmente distinto. Más allá de los números, fue un período de transformación personal. Aprendió a manejar la frustración de no dominar como estaba acostumbrado, a ser uno más dentro de un equipo y a disfrutar del simple hecho de competir sin la presión de tener que ser siempre el héroe. El retiro también le permitió sanar. Pasó más tiempo con su familia, se mantuvo alejado del ruido de la NBA y poco a poco comenzó a recuperar la motivación que parecía perdida. Sin embargo, la llama competitiva dentro de él nunca se apagó. Cada vez que iba a ver un partido de los Bulls como espectador, sentía algo moverse en su interior. Ver a sus antiguos compañeros luchando sin él, ver la liga continuar sin su presencia, despertaba el deseo de volver. La etapa del béisbol es fundamental para entender la profundidad del personaje de Jordan. Mostró que era un hombre que necesitaba desafiarse constantemente, que no temía poner en riesgo su reputación para seguir su corazón, que prefería seguir su instinto antes que ceder ante las expectativas del mundo. Su retiro no fue una pausa en su historia, fue un capítulo de crecimiento que lo preparó para la próxima fase de su carrera. Ese periodo de duelo y búsqueda personal no duraría para siempre. En 1995, después de casi 2 años alejado de las canchas de baloncesto, Michael Jordan decidiría regresar a la NBA. Su regreso no solo encendería la emoción de los fanáticos, sino que abriría una nueva era de dominio en la que demostraría que su grandeza no había sido un destello pasajero. El regreso y la redención total. El 18 de marzo de 1995, un simple comunicado de 2 palabras se convirtió en una de las frases más famosas en la historia del deporte. I'm back. Con esa breve declaración de prensa, Michael Jordan anunció al mundo que volvía a la NBA. Había pasado casi 2 años desde su retiro, 2 años en los que había intentado rehacer su vida lejos de las canchas, pero la llama competitiva que lo definía seguía ardiendo con fuerza. Su regreso no era un movimiento publicitario ni un capricho impulsivo. Era el resultado de una necesidad interior
de volver a competir en el escenario más grande y de demostrar que todavía era capaz de dominar. La ciudad de Chicago enloqueció. Los boletos para los partidos de los Bulls se agotaron en cuestión de horas y los estadios rivales comenzaron a llenarse de fanáticos que querían ser testigos de su regreso. Cuando saltó a la cancha en su primer partido de vuelta contra los Indiana Pacers, la ovación fue ensordecedora. Llevaba el número 45 en la camiseta, el mismo que había usado en el béisbol y que había sido su número en el instituto. Aunque su cuerpo ya no era el mismo y su ritmo de juego necesitaba recuperarse, la esencia estaba intacta. La mirada competitiva, la confianza y la capacidad de alterar el rumbo de un partido con una sola jugada. El resto de la temporada 1995 fue un período de ajuste. Jordan mostraba destellos de su antigua grandeza, como aquel inolvidable partido de 55 puntos contra los New York Knicks en el Madison Square Garden. Pero también había momentos en los que la falta de ritmo quedaba en evidencia. En los playoffs, Chicago fue eliminado por el Orlando Magic de Shaquille O'Neal y Penny Hardaway. La imagen de Nick Anderson robándole el balón en los últimos segundos de un partido decisivo quedó grabada en su memoria. Esa derrota fue un recordatorio de que, para volver a ser el mejor, tenía que reconstruirse por completo. Durante ese verano, Michael se dedicó a trabajar su cuerpo de manera obsesiva. Volvió al gimnasio con una rutina tan exigente que sus compañeros de equipo no podían seguirle el paso. Cada mañana era una prueba de disciplina. Cada sesión de entrenamiento estaba diseñada para recuperar la velocidad, la fuerza y la resistencia que había perdido. Además, volvió a enfocarse en su técnica, afinando su tiro de media distancia y puliendo movimientos que le permitieran dominar sin necesidad de depender exclusivamente de su capacidad atlética. La temporada 1995 a 1996 fue el renacer de una leyenda. Los Bulls habían incorporado a Dennis Rodman, un reboteador y defensor que complementó perfectamente al núcleo liderado por Jordan y Scottie Pippen. Bajo la dirección de Phil Jackson, el equipo alcanzó una química extraordinaria. Chicago ganó 72 partidos en la temporada regular, un récord histórico que permaneció intacto durante 2 décadas. Jordan volvió a ser el máximo anotador de la liga, ganó el premio al jugador más valioso y llevó a los Bulls a las finales de la NBA, donde derrotaron con autoridad a los Seattle Supersonics para conquistar el 4º campeonato de la franquicia. Ese título tuvo un significado especial para Michael. Era la confirmación de que podía volver a la cima después de todo lo que había pasado. Las lágrimas que derramó en el vestuario, abrazado al balón de campeonato el Día del Padre, fueron una catarsis que conmovió al mundo entero. Era como si en ese instante hubiera cerrado un ciclo de dolor y hubiera encontrado una manera de honrar a su padre desde la victoria. El impulso no se detuvo ahí. En 1997, los Bulls volvieron a ser el mejor equipo de la liga. Las finales contra los Utah Jazz estuvieron llenas de tensión y momentos memorables. En el 5º partido, Jordan jugó enfermo de fiebre y deshidratación en lo que se conocería como el Flu Game. Apenas podía mantenerse en pie, pero anotó 38 puntos y guió a su equipo a una victoria crucial. Esa actuación se convirtió en una de las más legendarias de su carrera, un ejemplo de su capacidad para sobreponerse a cualquier obstáculo cuando más lo necesitaban. En 1998, los Bulls completaron el segundo three-peat de la era Jordan. Las finales, otra vez contra los Jazz, fueron el escenario de su última gran obra maestra con Chicago. Con el reloj marcando los últimos segundos del 6º partido y el campeonato en juego, Jordan robó el balón a Karl Malone, avanzó hasta la línea de tiro libre, dribló a Bryon Russell y lanzó el tiro que entró limpio, sellando la victoria y el 6º título de su carrera.
La imagen de su brazo extendido en el aire, congelado en el momento exacto del lanzamiento, se convirtió en una de las fotografías más icónicas de la historia del deporte. Este segundo ciclo de campeonatos no solo fue una hazaña deportiva, fue una redención personal. Jordan había regresado para demostrar que todavía era el mejor y lo hizo de una manera que superó todas las expectativas. Cada título era una declaración de que su legado estaba intacto. Cada victoria era un recordatorio de que el tiempo podía pasar, pero su espíritu competitivo no se apagaba. Con el sexto anillo asegurado, Michael se encontraba de nuevo en la cima del mundo. Sin embargo, era consciente de que el equipo estaba cerca de desmantelarse y de que su propio cuerpo le pedía un descanso. La etapa que venía a continuación estaría marcada por decisiones difíciles, por cambios en la franquicia y por el inicio del final de su carrera en Chicago. El último tiro en Utah. La temporada 1997 a 1998 comenzó bajo una nube de incertidumbre. A pesar de haber ganado 5 campeonatos en 7 años, los Chicago Bulls estaban viviendo tensiones internas que amenazaban con desintegrar al equipo. El gerente general, Jerry Krause, había dejado claro que ese sería el último año de Phil Jackson como entrenador, lo que significaba que el núcleo que había llevado a la franquicia a la gloria estaba cerca de romperse. Para Michael Jordan, aquello era impensable. Él había dicho públicamente que no jugaría para otro entrenador que no fuera Jackson, y entendía que, si ese era el final, debía asegurarse de que se recordara de la manera correcta, con un último campeonato que pusiera un broche de oro a la dinastía. Desde el inicio de la temporada, los Bulls jugaron con la presión de saber que cada partido podía ser el comienzo del fin. Esa sensación de urgencia los empujaba, pero también los desgastaba. Jordan se convirtió en la fuerza que mantenía al grupo unido, el líder que exigía el máximo de cada compañero sin permitir que el ruido exterior afectara su concentración. Scottie Pippen se perdió buena parte de la primera mitad de la campaña por una lesión, y el equipo tuvo que apoyarse casi por completo en Michael, quien asumió el reto con su característico espíritu competitivo. Partido tras partido cargaba con la ofensiva, defendía con intensidad y cerraba los encuentros como si fueran finales. Cuando Pippen regresó, los Bulls comenzaron a recuperar su ritmo y pronto volvieron a ser el equipo temible que había dominado la liga en años anteriores. Sin embargo, las tensiones no desaparecieron. La relación entre Krause y los jugadores estaba rota, y la sensación de que el reloj avanzaba sin piedad se hacía más fuerte. Esa mezcla de presión y determinación convirtió la temporada en lo que después sería conocida como The Last Dance, el último baile, un viaje épico hacia el sexto título. En los playoffs, Chicago avanzó con el temple de un equipo que sabía que estaba escribiendo su última gran historia. En las finales, el rival era el mismo que el año anterior, los Utah Jazz de Karl Malone y John Stockton, un equipo experimentado, disciplinado y hambriento de revancha. La serie fue una verdadera guerra, con partidos cerrados, defensas asfixiantes y un ambiente de máxima tensión en cada arena. El momento cumbre llegó en el sexto juego, disputado en el Delta Center de Salt Lake City. Los Bulls tenían la oportunidad de cerrar la serie y evitar un séptimo partido que podría volverse peligroso en territorio enemigo. Sin embargo, Utah salió con determinación y durante gran parte del encuentro mantuvo la ventaja. Cada canasta de los Jazz era respondida por una jugada de Jordan, que parecía negarse a dejar que la serie se alargara. El agotamiento era visible en su rostro, pero su determinación se volvía cada vez más feroz a medida que el reloj se acercaba al final. Con menos de 1 minuto por jugar, los Bulls estaban abajo por 3 puntos. Jordan recibió el balón,
atacó la pintura y anotó rápidamente para reducir la diferencia a 1. En la siguiente posesión, Karl Malone recibió el balón en el poste bajo, pero Jordan, leyendo la jugada con la precisión de un ajedrecista, se deslizó por detrás y robó el balón, dando inicio a una de las secuencias más famosas de la historia del baloncesto. Llevó la pelota al otro extremo de la cancha, con el reloj marcando los últimos segundos. No pidió tiempo muerto, no buscó que el entrenador dibujara una jugada. Sabía que era su momento. Se quedó emparejado con Bryon Russell, dribló hacia su derecha, frenó en seco y ejecutó un movimiento perfecto que dejó a su defensor desequilibrado. Luego, con una calma que parecía desafiar el momento, elevó el tiro desde la línea de tiros libres. El balón viajó por el aire en un silencio casi absoluto antes de besar la red. Canasta. Los Bulls estaban arriba por 1 punto. El público de Utah quedó en shock, y en los últimos segundos, los Jazz no lograron anotar. Chicago se coronó campeón por 6ª vez en 8 años, completando el segundo three-peat de la era Jordan. La imagen de Michael con el brazo extendido, sosteniendo la pose de su lanzamiento como si congelara el tiempo, se convirtió en un ícono de la grandeza deportiva. Era el cierre perfecto de una era, el héroe tomando el control en el instante más crítico y entregando la victoria de la manera más dramática posible. Ese último tiro fue mucho más que una canasta ganadora. Fue el resumen de todo lo que había hecho de Jordan un jugador único: la frialdad en los momentos decisivos, la capacidad de ejecutar bajo presión, la voluntad de hacerse responsable del destino de su equipo. Era como si cada derrota, cada victoria, cada sacrificio en el gimnasio y cada golpe recibido lo hubieran preparado para ese preciso instante. Tras el partido, la emoción era inmensa. Los Bulls habían escrito el capítulo final de su dinastía con una obra maestra, y el propio Jordan, exhausto pero sonriente, sabía que había logrado algo irrepetible. Para muchos, aquel fue el adiós perfecto. 6 campeonatos, 6 finales jugadas y 6 finales ganadas, siempre siendo el jugador más valioso de la serie. Su legado estaba asegurado para siempre. Sin embargo, la historia de Michael Jordan no terminaría ahí. Aunque ese tiro en Utah parecía el final natural de su carrera, el destino aún tenía preparado un nuevo capítulo en un escenario distinto, lejos de Chicago y con un equipo que luchaba por encontrar su identidad. El legado que nunca desaparece. Tras el 6º campeonato y el legendario tiro en Utah, el mundo entero pensó que Michael Jordan había terminado su historia en la NBA de la manera más perfecta posible. Sin embargo, su naturaleza competitiva no le permitió quedarse quieto por mucho tiempo. Aunque se retiró por segunda vez en 1999, volvió a sorprender al mundo en 2001 al anunciar que regresaría para jugar con los Washington Wizards. Tenía 38 años. El cuerpo ya no era el mismo y el desgaste de casi 2 décadas de exigencia extrema se notaba, pero aún sentía que podía aportar algo al juego. En Washington, Jordan dejó de ser la figura que cargaba con la presión de ganar campeonatos y se convirtió en una mezcla de mentor y competidor. Sus estadísticas seguían siendo impresionantes para un jugador de su edad. Promedió más de 20 puntos por partido y regaló noches memorables en las que el público pudo ver destellos de su antigua grandeza, como aquel partido de 51 puntos que demostró que su instinto de anotador seguía intacto. Pero más allá de los números, lo que hacía especial esta etapa era la forma en que enseñaba a los jugadores jóvenes lo que significaba ser profesional. Les mostraba cómo entrenar, cómo prepararse mentalmente para un partido y cómo llevar la camiseta con orgullo. El tiempo, sin embargo, es invencible. Las lesiones comenzaron a limitarlo y poco a poco
comprendió que había llegado el momento de dejar el baloncesto definitivamente. En abril de 2003, jugó su último partido en la NBA y fue despedido con una ovación que duró varios minutos, una despedida que atravesó a fanáticos y rivales por igual. Fue un adiós menos cinematográfico que el de 1998, pero no por eso menos emotivo. Era el cierre de un ciclo que había marcado a varias generaciones. Tras su retiro definitivo, Michael Jordan no se alejó del baloncesto. Su amor por el juego lo llevó a convertirse en propietario y presidente de operaciones de los Charlotte Hornets, el equipo de su estado natal. Aunque su etapa como directivo ha tenido luces y sombras, con decisiones de draft discutidas y temporadas difíciles, su presencia sigue siendo un símbolo de inspiración para los jugadores jóvenes. Ver a Jordan sentado en la primera fila, observando cada jugada con la misma intensidad de cuando estaba en la cancha, es un recordatorio de que su pasión por el deporte nunca desapareció. Más allá de los logros deportivos, el legado de Jordan es profundo y multifacético. En lo estrictamente deportivo, cambió la forma en que se juega y se vive el baloncesto. Elevó el nivel de competitividad de la liga, inspiró a una generación de jugadores que crecieron imitándolo y convirtió a los Chicago Bulls en un fenómeno global. Jugadores como Kobe Bryant, LeBron James y muchos otros han reconocido que su ejemplo fue la guía que los llevó a buscar la excelencia. Su influencia también se extendió a la cultura popular. Jordan no era únicamente un atleta, era un icono de estilo, un referente de marketing y una figura que trascendía fronteras. Las Air Jordan se convirtieron en un símbolo de identidad para millones de jóvenes y transformaron la relación entre los deportistas y las marcas comerciales. Además, su participación en la película Space Jam lo convirtió en un héroe para una audiencia más joven, mezclando el deporte con el entretenimiento de una forma innovadora que aún hoy se recuerda con cariño. Pero quizás el aspecto más poderoso de su legado sea la mentalidad que dejó como enseñanza. La mentalidad Jordan se ha convertido en un término que significa exigencia, dedicación y deseo de superar los propios límites. Sus compañeros de equipo solían decir que entrenar con él era tan duro como jugar un partido, porque Jordan exigía que todos alcanzaran su mismo nivel de compromiso. Esa búsqueda incansable de la perfección, ese impulso por ganar en cada práctica, en cada posesión y en cada instante, es lo que lo convirtió en un ejemplo no solo para atletas, sino para cualquier persona que aspire a ser la mejor versión de sí misma. Años después de su último partido, el impacto de Jordan sigue intacto. Su camiseta número 23 se vende en todo el mundo, sus zapatillas siguen marcando tendencias, sus jugadas son vistas millones de veces en redes sociales y sus frases motivacionales circulan como recordatorios de que la grandeza no es un accidente, sino el resultado de trabajo, sacrificio y determinación. Incluso para quienes no lo vieron jugar en directo, su nombre sigue siendo sinónimo de excelencia. La historia de Michael Jordan es, en el fondo, una historia sobre la voluntad humana. Es la narración de un niño que fue rechazado en la secundaria, que convirtió ese dolor en motivación, que trabajó cada día para ser mejor y que terminó cambiando el curso de un deporte. Su carrera es una prueba de que la perseverancia puede derribar cualquier obstáculo y de que el verdadero éxito no es solo ganar, sino inspirar a otros a creer que ellos también pueden lograrlo. Hoy, cada vez que alguien dice que quiere ser el Michael Jordan de su profesión, está rindiendo homenaje a una vida que simboliza el triunfo de la determinación. Su legado no se mide únicamente en puntos, campeonatos o récords, sino en el impacto que ha dejado en millones de personas que ven en su historia un ejemplo de hasta dónde se puede llegar con disciplina, pasión y fe en uno mismo. Aunque su carrera como jugador terminó hace años, Michael Jordan sigue presente en cada niño que lanza al aro soñando con el tiro ganador, en cada atleta que entrena antes del amanecer para mejorar un poco más,
y en cada fanático que recuerda las noches en las que el número 23 parecía capaz de desafiar las leyes de la naturaleza, y esa es la razón por la que su legado nunca desaparecerá. Y así llegamos al final de esta historia. Un recorrido por la vida de Michael Jordan que inspira a nunca rendirse. Cuéntame en los comentarios qué parte te impactó más y suscríbete para no perderte las próximas biografías. Buenas noches.